Santo eres, buenas noches, que Dios les bendiga. Esperamos unos momentos más mientras se siguen agregando más de nuestros hermanos. Oh, mi Señor, te damos gracias. Bienvenida, doctora Ingrid, qué bueno que está con nosotros. Bienvenida. Esperamos unos momentos más y empezaremos a hablar enfrentando a tus enemigos o también enfrentando a nuestros enemigos. Bienvenido, Sotero de Gabriel, qué bueno que estás aquí. Como hace un momento, enfrentando a tus enemigos o enfrentando a nuestros enemigos, rompiendo las cadenas de la esclavitud. Entonces, para eso se necesita, como a veces decimos, ir a hacer una guerra o ir a una guerra. Pero a veces también pensamos cómo se va a desarrollar esta guerra, cómo vamos a ganar esta guerra, contra qué nos enfrentamos. Bienvenida, hermana Leida. Entonces, si recordamos más o menos para tener noción, guerra es un conflicto entre dos personas o entre ambas naciones con el propósito de establecer o extender su dominio territorial, apoderarse, despojarla de lo que se considera un botín, tomar como rehenes, hacerlos esclavos, y esto puede ser humanamente o espiritualmente. En una guerra, ambas partes se esfuerzan a lo máximo, usando sus mejores armas, se esfuerzan para dominar a sus enemigos bajo una estrategia basada en las debilidades de ellos. O sea, en la guerra los enemigos siempre tratan de hacer estrategias, cómo van a penetrar, cómo van a derrotar, qué armamento van a usar para enfrentarse a sus enemigos, ya sea, permítame un momento, bienvenida hermana Ana, bienvenida hermana Alejandra, qué bueno que están aquí. Entonces, ya sea para defender su territorio, o para extenderse, o para apoderarse, como de hace un momento, del botín, lo que hay adentro. Vamos a mencionar un poco de lo que son hay varios tipos de guerras. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es la guerras mentales. Vamos a ponerlo de esta manera, que también son como guerras psicológicas. Es algo parte de lo que estuvimos hablando la última vez, que son guerras sin armamento militar. Ahí no hay fusiles, ahí no hay tanques, ahí no hay nada militarmente, sino es cuando la mente es atacada constantemente, bombardeada con todo lo negativo que pueda existir. El chiste es causar debilidad a la mente, hacerla débil, ataque sobre ataque. El ataque es directamente, como decía hace un momento, una de las cosas que son primordiales para vencer al enemigo es debilitarlo. También podemos meter cuando dice dividirlo. Hay un dicho que dice divide y vencerás. Entonces, bienvenida hermana Queta Velázquez, qué bueno que está aquí, hermano Franco, qué bueno que están aquí. Entonces, cuando el enemigo causa o llega a causar esto, lo que es la debilidad mental, podemos decir que se está anunciando un fracaso adelantado. ¿Por qué? Porque a veces uno trata de mantenerse firme, luchar sobre los problemas, sobre lo que viene a nuestra mente, se levanta por acá, se levanta por allá, y eso empieza a trastornar, a calentar nuestra cabeza.
y empezamos a meditar qué es lo que vamos a hacer, llega hasta el momento que la persona o ya no aguantas, ya no aguantas y empiezas a buscar una opción, ya sea médicamente o una terapia, o no sabes realmente qué hacer porque sientes que el ataque está fuerte. Entonces, cuando las cosas están al orden del día, cuando no hay defensas, con todo esto, hay un peligro de caer en las adicciones. Por lo mismo de que los problemas no se solucionan, de que los problemas no paran. Puede ser problemas económicos, problemas físicos, problemas de enfermedades, o alguna otra opción de cualquier situación de lo que está pasando en nuestra vida. Y cuando la cosa se pone fuerte, empezamos a distraernos, buscar una opción, ya sea, como decía hace un momento, caer en las adicciones. Y cuando empiezan estos pensamientos, como decía hace un momento, estamos en picada. ¿Por qué? Porque no había defensas. Entonces, aunado a esto, vamos a entrar a otro punto para dar el seguimiento, lo que se le conocemos en parte, vamos a tocar solamente un poco de lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual, vamos a verlo rápidamente, es un conflicto, una lucha espiritual contra los poderes invencibles del mal. Es un ataque directo del enemigo. Cuando en el primer punto los ataques mentales empiezan, toda esa guerra se aunada a esto, y empieza cuando el enemigo empieza a ver que el territorio que él quiere conquistar, el territorio que él quiere, donde quiere extenderse, empieza a verlo. Cuando ve que empieza la debilidad, empezamos a buscar las opciones. Para él se le empieza a convertir como en una tierra fértil, donde él puede entrar, donde él puede empezar a trabajar directamente. Y si no se busca ayuda o no buscamos lo que debemos hacer realmente, estamos a la deriva a caer en las manos del enemigo. Y cuando el enemigo entra, una vez escuchado, veía un ejemplo, cuando el enemigo entra, es como un terreno, vamos a verlo, un terreno, para explicarme mejor, un campo de fútbol, donde están las líneas, todo está marcado. Entonces, cuando el enemigo empieza a atacar, las líneas lo están protegiendo, no lo dejan entrar. Pero en la manera que está atacando, el ataque se va haciendo directo, llega el momento que encuentra una debilidad, y por esa debilidad entra y establece lo que se conoce un campamento. Ese campamento puede ser pequeño, pero ya logró entrar. Y desde ahí, en ese campamento, en ese lugar, empieza a meter todo lo que es su artillería, para que de ahí la intención es extenderse, ganar terreno, entrar. ¿Para qué? Para apoderarse de todo. Todo tiene un empiezo, todo tiene un inicio, y él lo que busca es una oportunidad donde él pueda declarar su territorio. No importa el tiempo que se tarde, él empieza a trabajar. Y si ese frente, esa debilidad que se dio, no se cubre, no se sella, no se repele inmediatamente, ahí empieza a extenderse. Por eso leemos esta escritura muy conocida por muchos. Permítame un momento. Bienvenida, hermana Maricruz, hermana Dora, hermano Adrián, qué bueno que están aquí, hermana Lupita. Qué bueno que están con nosotros. En el libro de Lucas, dice su palabra, Lucas capítulo 11, versículos ya conocidos, dice, versículo 21, dice, cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero, perdón, es otra cita, después leo esta. Dice, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero
no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes. Está en Mateo 12, capítulo 29, versículo 29. Y la parte que estaba leyendo primeramente está en Lucas 11, 21. Dice, cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Dice que nadie puede, otras versiones dice que nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si no primero lo ata. Ata al hombre fuerte y entonces podrá saquear sus bienes. En la siguiente lectura que acabamos de leer dice, cuando un hombre fuerte está bien armado, cuida su casa, o sea, la mantiene segura. Pero si viene otro más fuerte que él, lo va a vencer y lo va a despojar de todo esto. Es un versículo, bienvenida hermana Mari Valle, hermana Lulú, qué bueno que están aquí. Este versículo, mucha gente lo usa, tal vez tú lo has usado, lo hemos usado, y mucha gente lo usa y muchas veces se basa en declaraciones, usando la palabra te ato y estás atado. Y muchas veces, a veces pensamos que eso es lo suficiente, emplear esa palabra y decir te ato, y con eso está arreglado todo. No se trata de hacer nada más declaraciones. Porque si se tratara de hacer declaraciones, nomás agarrar y decir, como lo vuelvo a repetir, porque muchos tal vez lo hacemos o lo hacen, o has escuchado que lo hacen, cualquier problema, cualquier situación, algo que se está presentando, inmediatamente agarra una persona y suelta esa palabra y te ato en el nombre de Jesús, y empieza a hacer a base de declaraciones. Si esto fuera de esta manera, o sea, hacer esto, creo que sería diferente en nuestra vida, porque nomás sería de hacer una declaración y basta. Muchos se apoyan, ¿por qué? Porque lo que el Señor Jesucristo, las instrucciones que dejó dicho, piden mi nombre, hacen mi nombre y todo, y ahí muchas veces se basan en eso. Pero tenemos que ver también las cosas a la luz de la palabra. No basta nomás de hacer una declaración, y a veces todo mundo lo hace. Pero ¿bajo qué base? ¿Bajo qué base haces esa declaración? No se trata de hacer declaraciones nada más. Se trata muchas veces de vivir una relación con Dios. Cuando se vive una relación con Dios, tienes el respaldo de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Mateo, capítulo 17, un hombre trae a su hijo que es lunático, lo trajo ante los apóstoles para que lo sanaran, y no lo pudieron hacer. Entonces, ahí empiezas a ver que algo estaba mal. En ese momento los apóstoles andaban con Jesús, caminaban con Jesús, y entonces va con el maestro y dice, ¿sabes qué? Le traje a mi hijo, a tus discípulos, y no lo pudieron hacer. Entonces, esto está en Mateo 17, y el versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo. Entonces, el 18 dice, y respondió Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, imagínense, Jesús, el maestro soltó la palabra y el demonio se fue. El muchacho quedó sano. Entonces, los discípulos aparte, o sea, al ver esto Jesús, que lo que hizo Jesús, pues se quedaron tal vez con la duda y preguntaron al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo, echarlo fuera? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Si tú has leído la Biblia, has escuchado que en algunas ocasiones Jesús repite esta palabra, por vuestra poca fe. Y esa palabra la soltó, la dijo en momentos claves, que la situación se ponía difícil. Y Jesús les decía, por tu poca fe, hombres de poca fe.
Entonces Jesús ahí le estaba diciendo que para hacer todo su trabajo, para el camino del Señor, la fe es primordial para caminar con Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y pone un ejemplo, Jesús dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero Jesús vuelve a recalcar, vuelve a poner abajo y dice, pero este género no sale con oración y ayuno. Jesús no les dijo solamente suelten la palabra, repréndalo, ya te lo se acabó. Jesús dijo esto es de ir más allá. Esto es de meterse con Dios. Cuando Él habla de oración y ayuno, te está hablando que esto es de meterse con Dios, de buscar a Dios, de estar en una relación con Dios, para que tú puedas estar seguro que tienes el respaldo de Dios. Y cuando tú tienes el respaldo de Dios, entonces sí podrás adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va delante de ti, es el que te va guiando. Pero si no hay una relación con Dios, muchas veces, yo he conocido muchas personas en todos estos años que empiezan a hacer, según ellos, un tipo de guerra espiritual. Permítame un momento. Bienvenida hermana Olga, hermana Leti, qué bueno que están aquí. Empiezan a hacer guerra y empiezan a hacer estas cosas. Y muchos de ellos salen hasta mal. O sea, ya no quieren saber nada porque algo pasó, algo sucedió. Porque pensaban que nomás era de ir y hacer, hablar, gritar y todo se solucionaba. Y no había problema. Y cuando ellos empezaron a hacer esto, se vieron que no era así, porque no había un respaldo, no había nada que los estuviera protegiendo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tiene que haber una relación con Dios. Voy a poner otro ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, en los tiempos del apóstol Pablo, dice su palabra, 19:13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Me imaginan? Teatro, lo que ahora, ¿sabes qué? Como vieron que Pablo lo andaba haciendo y que era fácil, que Pablo soltaba la palabra y los demonios eran atados, los demonios eran expulsados, hacía el trabajo excelente. Y dijeron, wow, nomás hay que Pablo dice esto, nosotros lo podemos hacer. Es cierto, tal vez todo lo pueden hacer, pero si tú sabes quién era Pablo, ¿cómo caminaba Pablo con Dios? Pablo tenía el respaldo de Dios y a ellos se les hizo fácil. Versículo 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Te imaginas cuáles fueron los resultados? ¿Por qué? Porque el mismo enemigo, el mismo diablo, conoce a sus adversarios, conoce a sus enemigos también. Entonces, vuelvo a repetirlo, ellos ven que está trabajando Pablo, está haciendo esto, pues dice que eran exorcistas, no están bien. Y se encuentran a una persona que tiene un espíritu malo y te conjuro por el Dios que predica Pablo, dicen otras versiones. Este individuo se queda mirándolos y se imaginan, se queda exhortándolos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner las cosas en claro. Esto es para que aprendamos cómo tenemos que caminar con Dios, qué es lo que realmente tú tienes que hacer. Le dice, ¿sabes qué? A Jesús conozco. Si tú has leído la palabra, los evangelios, muchas veces que encontraba Jesús con personas que tenían espíritus malos, inmediatamente los espíritus lo identificaban al maestro. Quienes sabemos que eres de Dios, que eres, sabemos, te conocemos siempre primeramente. Jesús decía, los quería calmar, pero no, porque ellos sabían quién era el que estaba enfrente de ellos. El enemigo sabe quién se está enfrentando a él. Y también es ok, a Jesús conozco, pero también sé quién es Pablo. ¿Se imaginan? Al decir sabemos quién es Pablo, sabían, voy a decirlo de esta manera, conocían las credenciales de Pablo.
Pero lo último les dice, pero ustedes, ¿de quiénes son? ¿Quién los respalda a ustedes? En el momento que le está diciendo a ustedes quieren ser totalmente desconocidos. ¿Y en qué terminó? Que se fue sobre de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que vivieron hasta desnudos y heridos. Entonces, ahí tú ves que simplemente no más es de soltar la palabra. Tú no puedes saquear las cosas del enemigo si no primeramente lo atas. Pero ¿cómo lo vamos a atar? En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 24 y 25, dice esta versión: ¿se le puede arrebatar a un hombre fuerte lo que ha ganado en la batalla? Es una pregunta. Dice, ¿o puede un preso escapar de un tirano? El versículo 25 contesta el Señor, dice, el Señor afirma que sí. Al hombre fuerte se le arrebatarán lo conquistado y al tirano se le quitarán lo ganado. Yo me enfrentaré con los que te buscan pleito y yo mismo salvaré a tus hijos. ¿Te imaginas? Ahí el Señor contesta. El profeta está hablando. Se puede hacer al hombre fuerte, despojarlo. Se le puede también quitar a los rehenes al tirano. Habrá la posibilidad. ¿Y qué contesta el Señor? Dice el Señor, afirma que sí. Al hombre fuerte se le arrebatarán lo conquistado y al tirano se le quitará lo ganado. Dice, yo me voy a enfrentar con los que buscan pleito. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace esto? A través de sus siervos. A través de sus siervos. La guerra, en ese momento la guerra está a la puerta. Permítame un momento. Bienvenida hermana Irene, hermana Ofelia, qué bueno que están aquí. Hermana Fernanda, qué bueno. Hermana Abigail, hermana Karina, hermano Pedro, qué bueno que están aquí. ¿Cómo se va a enfrentar? Enfrentando al enemigo. ¿Cómo se va a empezar esa guerra? Cuando tú empiezas a conocer al enemigo, porque al enemigo hay que conocerlo. Tú tienes que ver sus armas, qué armamento tiene. ¿Qué tipo de armamento tiene? Tú tienes que conocerlo. Y una de las cosas que tienes que conocerlo es que es cierto, tiene ejércitos, tiene armamento fuerte, como hemos estado viendo. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? La Biblia nos dice, hay un versículo de la palabra del Señor que nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces, en el libro de Deuteronomios, capítulo 20, dice su palabra, es el versículo de inicio para entrar en ataque, entrar en combate. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros hoy juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalientes delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros a pelear por vosotros en contra de vuestros enemigos para salvarlos. Entonces, cuando tú ves esta palabra, o sea, si tú crees en la palabra, ahí te está diciendo que aunque el enemigo venga con todo, cuando el enemigo traiga, por eso está hablando sobre sus enemigos, dice, cuando salgas a la guerra en contra de sus enemigos, si vieres que traen caballos, traen carros, es un pueblo más grande, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Como en ese momento tienes que conocer a tu enemigo, pero también tienes que conocer a Dios. Cuando tú tienes que conocer el poder de Dios. Y cuando tú conoces el poder de Dios, tú sabes que el poder de Dios es más poderoso que tus enemigos. Y tú sabes que va a haber un conflicto, va a haber una guerra, pero la victoria es del Señor. Pero ahí está la duda, ahí está el problema, que tú no tienes que tener miedo, no tienes
que tener temor. Tú tienes que seguir adelante, aunque el enemigo venga con todo. Hay un versículo, una versión que dice que ciertamente un día el enemigo vendría como un río caudaloso sobre ti. Si tú sabes que es un río caudaloso, viene con todo, llevándose todo. Dice, vendrá como un río caudaloso, pero cuando venga así, dice su palabra, que el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Entonces, cuando tú crees esa palabra, sabes que aunque humanamente tal vez quiere venir la duda, quiere venir el miedo, quiere venir el temor, pero tú sabes que el Señor está ahí. Y si Dios te está llamando a hacer guerra, estás viendo la necesidad, estás viendo cuánta necesidad hay fuera de ti. Tú puedes ver que hay mucha gente, muchos matrimonios que se están destruyendo, muchos jóvenes que están en las adicciones, muchas personas que tienen problemas mentales. Cuando tú empiezas a ver a los lados, empiezas a ver la necesidad y sabes que para sacarlos de ese lugar, para que puedan ser restaurados, hay que despojar al hombre fuerte, hay que acabarlo. Entonces, una vez escuchaba a un predicador, me llamó mucho la atención, dice, cuando tú empiezas a hacer guerra, cuando empiezas a levantarte en armas, cuando sientes que Dios te está llamando, porque ves la necesidad, ves el problema, y el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo, y te está poniendo la necesidad, y tú dices, Señor, heme aquí, y envíame a mí. Y cuando tú empiezas a trabajar, dice que en esos momentos quedas marcado, porque en esos momentos el enemigo inmediatamente queda viendo, diciendo que te estás levantando para hacerle la guerra. Dice, y cada vez que una persona que queda marcada, una persona que ya está fichada, cada vez que se mueve a cierto lugar, las huestes del infierno se mueven también y las huestes celestiales se mueven también. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que a donde quiera que tú vayas va a haber un conflicto. A donde tú quiera que vayas vas a soltar la palabra. A donde quiera que tú vayas vas a ver la necesidad. Y va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a decir, aquí es el trabajo. Aquí hay que arrebatarle al enemigo sus bienes. Entonces, ahí es cuando, por eso dice, si tú vas a la guerra, no te dejes llevar por lo que tú ves y lo que estás oyendo. Acuérdate lo que le dijo Jehová a Samuel cuando iba a ungir al nuevo rey. ¿Sabes qué? Vas a ir a Belén con los hijos de Isaí, pero solamente quiero recordarte algo, que Jehová no se guía por las apariencias. Jehová ve el corazón, Jehová ve la integridad. Entonces, cuando tú estás viendo el peligro, ve la situación, tal vez humanamente va a venir el miedo, va a venir el temor. ¿Qué vine a hacer? ¿Cómo me vine a meter en esto? Las cosas el diablo te las va a querer pintar grandes a modo de meter miedo, temor, a modo de que fracases. Pero si tú espiritualmente estás metiéndote con Dios, el mismo Espíritu Santo te dice, no temas, yo estoy aquí, yo te traje, ahorita va a haber conflicto, va a haber guerra. En el libro de Jeremías, capítulo 20, dice su palabra, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. Entonces, ¿qué es lo que Sando dice? Mas Jehová, ¿qué? Está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen van a tropezar, van a caer. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros alcancemos. Esa es la fe donde quiere que tú llegues. Esa es la fe que tú quieres que labres en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas resistir en el día malo, dice su palabra. Bienvenida, hermana Alicia, que uno que está aquí. Recordemos a David cuando fue a vencer a Goliat. David va a visitar a sus hermanos que están en la guerra. Y llega al campo de batalla. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a ver que hay un gigante que casi tiene sometido a todo un pueblo. Nadie le hace frente. El miedo y el temor los ha invadido a todos. Está reinando en ese lugar. ¿Por qué no había quien hiciera frente? Porque todos estaban indefensos. Había un rey, que el mismo rey tenía temor.
Y dice que el gigante, creo por varios días los estaba atormentando psicológicamente, cada día, y no había que lo parara. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace David? Yo voy, se enfrenta al gigante, y aquí es donde vamos a aprender algo. Físicamente, humanamente vio al gigante, y sabía David que él estaba en desventaja. Humanamente sabía que estaba en desventaja contra un hombre. Saúl se lo dijo: este ha sido hombre de guerra desde su juventud. No creas que no queremos hacerle frente. Pero este es un hombre que ha sido hombre de guerra desde su juventud. Tiene todos los ingredientes para derrotar al más valiente de los que estamos aquí. Y David está observando. Y David va al frente de batalla. ¿Por qué? ¿Por qué David fue al frente de batalla? Porque aunque sabía que humanamente él iba a perder, que sabía que humanamente no tenía las condiciones para pelear contra un gigante, no tenía el armamento, él tenía su protección porque era un hombre de guerra. Simplemente David llevaba una honda y unas piedras. Pero ¿cuál era la diferencia? Que en esa guerra David no estaba confiado en sí mismo, no tenía la confianza en él, la confianza la tenía en Dios, y sabía que Dios es el que iba a hacer todo. Él se iba a presentar al campo de batalla, pero la guerra era del Señor. Simplemente cuando se enfrenta a él, ¿qué le dijo David? Dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Se suelta la palabra. ¿Sabes qué? Tú vienes con todo tu armamento, tú vienes con todo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en su nombre. Él es el que te va a detener, no yo. Él te va a entregar en mis manos, porque tú lo has provocado, y que quizás esta vez ni lo conoces, pero que nos da a entender que David tenía una relación con Dios. Regresamos con Samuel. Samuel dice su palabra que diariamente lloraba a Saúl. Y el Señor le viene y le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando, Saúl, porque lo deseché? Ya tengo otro rey, ya me hice de otro, vete a ungirlo. Yo siempre he visto cuando le dice eso, que a David Dios lo había estado formando en lo secreto. A David lo estaba formando en el secreto suyo. Cuando lo sacó a escena, David estaba listo. Aunque David le dijo a Saúl: ¿sabes qué? Ok, no me va a hacer daño, porque yo he peleado, yo soy pastor de ovejas, pero cuando las fieras que me quitaban mis ovejas, yo las rescataba, yo peleaba con ellas, yo estaba entrenado, y este gigante no va a ser la excepción. Yo voy a ir contra de él. Pero ¿qué? El Señor estaba forjando, lo estaba trabajando, lo estaba formando en el secreto suyo, para cuando Él lo trajera a escena, Él estaba listo para entrar al escenario. Por eso muchas veces, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Ok, antes de llegar ahí, ¿qué es lo que hizo David? Sacó una piedra y con la honda le aventó una piedra, que esa piedra cayó donde tenía que caer. El gigante fue derribado, y David fue y lo remató. Ahí David ató al hombre fuerte, y al atarlo lo despojó de sus bienes. Pero David fue a pelear. Por nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si no primeramente lo ata.
ata al hombre fuerte y podrá saquear sus bienes. En ese momento David lo saquea y le da la libertad al pueblo. ¿Te imaginas? Qué tremendo. Le da la libertad al pueblo. Lo que el gigante creía que ya era posesión de él. Estaba seguro que ellos habían ganado la guerra. Tal vez ya lo contaba de su territorio. Los contaba como victoria. Pero David va y los despoja completamente. Y el ejército enemigo, al ver que su líder, al ver que el gigante cayó, dice que salieron desfavorecidos. Y cada vez que ganaban una guerra, se apoderaban del botín. Cada vez que ataban al hombre fuerte, se apoderaban del botín. ¿Por qué? Porque al atar el hombre fuerte es cuando se consuma el respaldo de Dios que Dios te ha dado. Entonces, para ir a la guerra, hay que ir con todo. Para ir a la guerra hay que ir con todo. ¿Por qué tienes que ir con todo? Porque ir a la guerra no es un juego. Tú vas a un conflicto. Tú vas a un pleito. En una guerra hay de todo. Hay heridos, hay rehenes, hay esclavos. De todo va a haber. Hay sangre, hay dolor. Y sabes que en esa guerra tú estás expuesto a eso. Estás expuesto a perder la guerra. Estás expuesto a quedar de esclavo. Estás expuesto a ser despojado. Y entonces si vas a un conflicto tienes que ir preparado con la mentalidad, con la mente siempre, no de perdedor, no de a ver qué sale, no a ver si puedo, sino vas porque tienes la seguridad que vas a ganar. Y si tienes la seguridad que vas a ganar es que no la vas a ganar tú. El Señor va a pelear por ti, te va a dar la victoria y vas a despojar al enemigo de lo que tú lo quieres despojar, o vas a extender tu territorio, porque el enemigo siempre anda buscando qué territorio extenderse, o va a defender su territorio. Si es un territorio que está poseído por el enemigo y tú quieres despojarlo, él va a defender su territorio, lo va a defender de la manera que él pueda. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Tú tienes que llevar las armas. La palabra de Dios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Ok, este versículo no se trata muchas veces nomás de decirlo y declararlo. No, tienes que vivirlo y tienes que entenderlo. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Es cuando tú tienes que entender qué armamento es. Tienes que vivir la palabra. Tienes que hacer la palabra. Tienes que consagrarte en la palabra. Para que tú puedas llegar a ese límite, tú vas a conocer todo el armamento. Tú lo vas a conocer a través de la palabra. Voy a agarrar como ejemplo este versículo que dice... dice la palabra del Señor, dijo Pablo: no dejes de escudriñar las santas escrituras, porque tal parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra, tú sabes que el Señor te está hablando a través de la palabra, y hay todo lo que tú quieras saber bajo tu cuidado, todas las estrategias de guerra, ahí las vas a encontrar. Vas a ver ejemplos de cómo Dios peleaba las guerras del pueblo de Israel. Hay una guerra que a mí me fascina, siempre me escucho cuando David siempre que iba a la guerra, por lo regular, Dios le daba una nueva estrategia. Casi nunca andaba repitiendo la misma estrategia. ¿Por qué? Eso te enseña que Dios tiene una infinidad de patrones para pelear. Dios tiene una infinidad de patrones para decirte cómo vas a hacer. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los que están peleando, que alguien hizo algo, como hicieron los hijos de Seba. Te conjuro por el Dios que predica Pablo, si Pablo lo acababa de decir, ellos lo dijeron, y tal vez así funciona. A veces nosotros también creemos y estamos viendo que hay ministerios, que hay hombres que Dios los usa, que hay hombres
hombres que están haciendo esto y pensamos que si imitamos lo que ellos están haciendo, nos va a resultar. Y cuando tú lo haces, no te resultó nada, no. ¿Por qué? Porque Dios tiene una infinidad de patrones, y para que Dios te dé a ti los patrones para trabajar, para vivirlos, para hacer el trabajo, tú tienes que tener una relación con Él, tienes que saber la palabra, tienes que tener comunión de oración con Él. Tienes que estar al tanto. ¿Para qué? Para que así el Señor te ve que eres una tierra fértil donde Él puede invertir, donde Él puede sembrar, para que Él pueda sacar de ahí una cosecha inmensa. Para que de ahí pueda, el Señor tener ganancias. Dios no va a invertir en alguien que no está haciendo nada. Dios no va a invertir en alguien que nomás está sentado. Dios no quiere invertir en alguien que nomás está viendo cosas, imitando lo que otros hacen. Dios no va a invertir en nada donde Él sabe que no va a tener ganancias. Él tiene que tener ganancias. Recordamos la palabra de la higuera. Cuando iba a ver a la higuera, Dios iba a buscar frutos. No iba a ver si la higuera estaba frondosa, no iba a ver el color de las hojas, no. Lo que Dios busca son frutos, lo que Dios busca son resultados, y Dios quiere encontrar en ti los resultados que Él quiere ver. Y entre más tú hagas la palabra, más resultados va a haber. Entonces, cuando tú entras en obediencia, cuando tú caminas con Él, entonces sí puedes hacer el trabajo. ¿Cómo puedes prepararte para pelear una guerra y ganarla? En el libro de Santiago, capítulo 4, bienvenido hermano Benny Hernández, qué bueno que está aquí. Versículos conocidos, Santiago 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Otra versión dice: por eso obedezcan a Dios, hagan de frente al diablo y él huirá de ustedes. Fíjense, dos palabras dice obedezcan. Hay otra versión que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y esto irá de vosotros. Dos palabras, vamos a ver aquí dos palabras. Una es someteos y la otra es resistir. ¿Qué te dice la palabra someter? Someteos. La segunda versión que leímos dice obedezcan. La obediencia es uno de los primeros ingredientes para tener autoridad. ¿Quieres que Dios te dé la autoridad? ¿Quieres tener autoridad? Entonces tienes que obedecer al Señor en todo lo que Él está dando, lo que Él está ordenando, lo que Él está pidiendo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entre más obediencia, más autoridad. ¿Te imaginas qué tremendo? Entre más obediencia, más autoridad. Entonces, cuando hay obediencia, si tú puedes ver, tal vez serían muchísimos los puntos que vamos a ver cuando dices la obediencia. ¿Qué tan grande la obediencia? La obediencia grande. A veces a nosotros nos gusta obedecer como pausadamente o en ciertas áreas. Y a veces, muchas veces muchos nos convertimos en obediencia, como que la obediencia nos invade, como que la obediencia se nos dice presente, a veces cuando queremos algo. Cuando hay intereses propios, cuando buscamos algo personal, comodidad o algo, en ese momento hay obediencia. Pero Dios no quiere que solamente en ciertos momentos, en ciertos tiempos hay obediencia. Dios quiere obediencia general, en todo tiempo y en todo momento, aun cuando las cosas no marchen bien. La obediencia cuesta. ¿A cuántos de los que estamos aquí conectados les gusta obedecer así de rápido? La obediencia cuesta, la obediencia tiene sus privilegios. Pero ¿cuánto cuesta obedecer? Y más a Dios. Hay mucha gente que dice que a veces promete algo, dice algo y tiene la sensación de decir es que Dios no se enoja. Es que Dios no castiga.
Y eso te está dando a entender que pues no hay tanta responsabilidad para eso. Entonces tú tienes que estar bajo obediencia. La obediencia empieza desde lo mínimo. Si hablamos de obediencia, nos tenemos que ir tan lejos desde que uno nace. Desde que la obediencia tienes que ser instruido en obediencia y tienes que obedecer hasta tu hermano mayor y así como va la escala. Sujeto, sométete. Y entre más seas obediente, más puntos ganas. Una persona obediente es conocida por todo, así como el desobediente es conocido por todos. No más que la diferencia que al obediente le abren todas las puertas y al desobediente se las cierran todas, porque es un peligro. Entonces, hablando de este versículo, Santiago 4, el versículo 7 ya lo leímos, vamos al 8 rápidamente en esta versión, dice, voy a leer el 7 nuevamente, por eso obedezcan a Dios, hagan de frente al diablo y huirá de ustedes. Entonces, dice el 8, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Póngase tristes y lloren el dolor. Dejen de reír y póngase a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. ¿Te imaginas qué tremendo? O sea, esto no es un juego. La obediencia, si tú eres obediente, podrás resistirle. La vas a resistir, con que vengan los embates. El resistir es seguir adelante. Siguiendo, cuando tú sigues adelante, le estás diciendo al diablo que le está resistiendo y no te va a parar. Le estás diciendo que por nada te va a parar y que estás decidido que vas a llegar hasta donde tengas que llegar. ¿Por qué? Porque no vas solo. Va a tratar de detenerte. Pero aquí en los demás versículos hace una exhortación. Dice, háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. ¿Te imaginas qué tremendo? Ser amigo de Dios. Háganse amigos de Dios y Dios se va a hacer amigo de ustedes. Y dice, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Dios o el mundo. O estás aquí o no puedes estar en los lados. Una fuente no puede dar dos aguas. Amarga. No puedes dar amarga o dulce. Un reino no puede ser dividido. O estás de un lado o estás del otro. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Podemos también injertar como una persona tibia. Una persona tibia que no sabe ni estar, ni, como dice el Apocalipsis, ni eres frío ni caliente. Siempre hemos dicho que una persona tibia ni al diablo le sirve. Entonces tú tienes que tomar una decisión en dónde estás caminando, sobre qué estás caminando. Entonces imagínate lo que hablábamos hace rato del texto, que para atar al hombre fuerte, una persona que está aquí hoy y está del otro lado hoy y al rato ve algo y empieza a soltar, empieza a hacer declaraciones y con eso cree que ya se ganó todo, que ya funcionó, y cuando no funciona a correr, porque esto no funcionó. Y mucha gente piensa que Dios no lo escuchó, que Dios no lo escuchó y que no lo quiere escuchar y que eso. No. Y mucha gente confronta a Dios, se queja con Dios, pelea con Dios, reclama a Dios. Y aún dicen los que estamos leyendo en estos capítulos, pero Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Te imaginas qué palabra? En Mateo 28, versículo 18, dice, bienvenido hermano Paul, hermana Ugalde, qué bueno que están aquí, bienvenidos. Hermana Tomasita, qué bueno que está aquí. Dice Mateo 28,
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, qué momento glorioso cuando Jesús decía: toda potestad me es dada. Él, de otras versiones dice: el Señor me dio toda la autoridad. Toda me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que yo tengo, en otro versículo dice: os doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Os doy esa autoridad. Yo no me quedo, yo les doy la autoridad para que hagan el trabajo. Marcos 16 dice: y estas señales seguirán. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre verán cosa mortífera y no les hará daño. Y en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Esas son las credenciales de un siervo, las credenciales de alguien que quiere ir más allá, que quiere, que no se va a detener, que no se va a amedrentar por lo que va. Hay muchas personas que dicen: yo no me meto esto, yo por eso mejor de lejos, yo por mejor de lejos, porque esto, yo he escuchado esto, que luego si tú eres por una persona que tiene un espíritu, luego se te pasa, y luego pasa esto, y luego el temor te invade, el temor llega cuando las cosas no están bien fundadas en nuestra vida. Dios no te va a mandar a pelear para que quedes igual que ellos. Dios no te va a mandar a pelear para que quedes en el camino tirado. Dios no te va a dar una carga que no puedas soportar. Dios no va a hacer algo para dañarte nada más. No, Dios quiere darte algo, pero Él quiere ver en dónde estás parado. Dios quiere darte más, entre más, como decías hace un momento, entre más obediencia, más autoridad. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en las noticias, por lo que vemos en los videos y vemos: wow, mira ese hombre cómo Dios lo usa. Mira, pero tú sabes lo que le costó llegar ahí. Tú sabes qué pagó para estar ahí. Tú sabes su rol de trabajo para estar ahí. Y lo más triste, vamos a verlo de esta manera, lo más triste es cuando tú quieres llegar a donde otro ya llegó primero. Es lo que muchas veces mucha gente quiere hacer. Quiere llegar a donde otros ya llegaron primero. Pero no saben los otros, no sabe el que llegó primero, el que quiere llegar a donde llegó primero, no sabe lo que le costó llegar a ese lugar. Y qué tiempo se pasó para llegar a ese lugar. Mucha gente quiere que le construyan un puente para evadirlo, si hubo desiertos, si hubo problemas, si hubo de todo. Quiere que le construyan un puente para caer del otro lado y evitarse todo eso y ser como los demás. No. Las cosas no son como a veces las pensamos. Las cosas son como Dios las ha planeado. Las cosas van a ser como Dios las ha diseñado. Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte, Dios quiere hacer cosas contigo. Pero muchos, como a veces muchos dicen, no quieres pagar el precio. Tú puedes ver para donde tú veas. Como hablábamos en la predicación pasada. Lo que dice Eclesiastés, dice: y vi la maldad que había, y vi la lágrima de los oprimidos. Y lo más triste era que no había quien los consolara. Recuerda lo que dice en Eclesiastés. Donde el autor dice: y vi todo lo que hay en la maldad de este mundo. Y vi las lágrimas de los oprimidos. Pero no hubo quien los consolara. Hay una palabra que también cada vez que yo la leo, digo: Señor, dice: busqué un varón que se pusiera en la brecha para que no destruyera la tierra. Dice: pero no lo encontré. ¿Te imaginas qué tremendo? ¿Por qué muchas veces no queremos hacer este trabajo? Porque no queremos responsabilidad. Porque queremos seguir en los dos mundos. Queremos tantito de acá y tantito de acá y queremos estar en medio. Acuérdate lo que dice en Apocalipsis: por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, dice, yo te vomitaré de mi boca. Las cosas tienes que escudriñar la palabra.
Tienes que pedir el discernimiento. Tienes que pedir la revelación para que Dios te diga directamente cómo vas a entrar en batalla. Hablaba lo de hace rato de David. Cómo Dios le cambiaba la estrategia. Cómo Dios le decía, le detallaba cómo iba a hacer. Hay una escritura que no la dije hace rato, pero a mí me gusta cuando le dice, vas a ir en un lugar, si tú has leído, donde se va a enfrentar con sus enemigos y donde hay las balsameras, los árboles. Dice, tú te vas a presentar en combate y vas a pasar esto. Tú no te vas a mover hasta que suceda esto. Te vas a presentar, dice, y cuando escuches un sonido en la copa de los árboles como un ejército que avanza, te imaginas qué tremendo. Dice, cuando escuches, yo le pongo, cuando escuches los tambores de guerra, cuando escuches el ruido, un sonido en las copas de la balsamera, dice, vas, corres, inicias tu ataque. Dice, ¿por qué? Porque Jehová ya salió primero que tú. Jehová ya va adelante que tú. ¿Te imaginas? Qué tremendo, qué promesa. Dice, te vas a poner en armas, vas a presentar, pero no te vas a mover hasta que escuches ese sonido en la copa de los árboles, como un ejército que avanza. Y cuando escuches eso, inicias, caminas, vas al frente, porque Jehová ya salió primero que tú. ¿Te imaginas? El Señor ya va adelante. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Quizás tu vida ha sido perseguida, quizás no es fácil, quizás lo has intentado, pero algo ha fallado, algo ha salido mal, o quizás el Señor te está forjando. Hay cosas que Dios las deja pasar para forjarte, para madurarte, para enseñarte. Recuerdo mucho la vida de David. Dice la palabra del Señor, fue a una ciudad y Saúl lo iba a buscar. Y David consulta al Señor y le pregunta, dice, ¿vendrá Saúl a buscarme? Sí va a venir. Le contesta que sí. Dice, ¿y me van a entregar con él? Sí. ¿Qué le estaba diciendo? Corre por tu vida. Corre por tu vida. ¿Te imaginas cuando tú conoces al Señor? Hay gente que algo pasa, nos sale mal y empezamos, como dije hace un momento, a quejarnos, a reclamar, y sale el famoso ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué a mí? A veces decimos ¿por qué a mí? Isaías, ¿qué hizo David? Corre por su vida. Pero también dice su palabra, ¿te imaginas? Dice su palabra que Saúl buscaba a David todos los días, lo buscaba para matarlo. Pero Jehová nunca se lo entregó en sus manos. ¿Te imaginas? Tal vez a veces tú puedes decir, yo tengo problemas continuamente, salgo de una y salgo de la otra y entro a la otra y no tengo fin. Pero déjame decirte que Dios nunca te va a abandonar. ¿Por qué? Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habla con Él. Y si dejaste, si abandonaste el frente, regresa. Si conoces lugares donde, o familias, o hermanos, hermanas, o personas que no le conocen al Señor, que están bajo el dominio del enemigo, hay que recuperarlos. Hay que ir a pelear esas guerras. Y tal vez tú puedes ser ese guerrero para enfrentar a los enemigos, para romper las cadenas de la esclavitud. Hay mucha gente que ha estado esclava por años. Hay gente que se ha pasado encadenado parte de su vida, que viven sin esperanza. Gente que ha estado deprimida por años.
Gentes con amargura por años. Gentes llenas de odio por años. En adicciones por años. Resignados a morirse así. Porque piensan que nada los puede sacar de ahí. Pero hay que romper esas cadenas de esclavitud. Porque su palabra dice que si el Hijo os libertare, os seréis verdaderamente libres. Pero para que sean libres conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si tú estás en esa situación, sientes que todavía estás en esclavitud, déjame decirte que Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a abrir prisiones para que fueras libre. Para que fueras libre. Él vino a dar libertad a los cautivos. Libertad a los oprimidos. Y Él quiere darte esa oportunidad de que seas libre. Y libre para siempre. Hay que despojar al hombre fuerte. Hay que atarlo, hay que vencerlo para que podamos saquear sus bienes. Os dejo con esta palabra. Antes de terminar, vamos a orar. Si tienes alguna oración, puedes escribirla en el chat. Si conoces a alguien que está en este tipo de esclavitud, si conoces a alguien que está batallando y que tiene años en las adicciones, si conoces que alguien necesita la ayuda, quizás han tocado por todos lados, quizás han tocado puertas y esas puertas tal vez se han cerrado, o algunas se han abierto pero no ha sucedido nada. Es tiempo de que esas puertas se abran. Es tiempo que esas cadenas sean rotas. Es tiempo de ser libres. Es tiempo de salir de ahí. Si en este momento hay en tu mente alguien o una familia que un día estuvo en el camino del Señor y se fue porque algo fuerte pasó en su vida, tráelo hoy a la presencia del Señor. Hoy es día de buenas noticias. Hoy puede venir el de repente del Señor. No te vayas. Quédate a orar con nosotros. Quédate a orar, porque donde estuvieran dos o tres, o si dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre, será dado. Hoy puede haber libertad. Hoy se pueden romper ataduras. Hoy se pueden romper cadenas. Y si tú vives cerca de aquí, cerca de estos lugares, estas ciudades, puedes contactarme y podemos orar por tu familia, podemos orar por ti privadamente. Si quieres podemos ir, no importa si vives cerca de estos estados, podemos ir. Él vino a dar libertad a los cautivos. Los milagros no se han detenido, los milagros siguen ocurriendo. Pero también el Señor necesita que alguien se ponga de pie. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Te invito que en este momento llevemos nuestras oraciones por aquellos que están padeciendo. Oramos por Emma, enfermedad de cáncer. Oramos por Blanca, enfermedad de cáncer. Seguimos orando por Germaín, por Aurora, por Dani, por la familia del hermano Adrián, por su esposa, por su mamá, por los que no conocen el camino del Señor. Si no hay más peticiones, por salud de Abigail,
por el trabajo de Paul, por Teresa Rentería y su hijo. Que Dios acomode las cosas. Que Dios, por Maribay, por su hijo Alex y su familia. Oramos por Jonathan Pantoja. Seguimos orando por la hermana María Baena. Seguimos orando por nuestros hermanos, por gente que está, que hoy, por aquellos que han sido desahuciados por una enfermedad terminal, por aquellos que están padeciendo problemas económicos, por aquellos que tienen problemas serios, por aquellos que están luchando contra las adicciones, por el trabajo de Karen. Que Dios haga la obra. Te invito aquí donde quiera que estés, por aquellos que van a escuchar el mensaje después, que Dios haga la obra. Por nuestra hermana Dora, por sus hijos, por Joel Alcaide, por Pati Santiago, seguimos orando. Hay muchas peticiones, hay mucho trabajo, no te vayas. Únete a nosotros donde quiera que estés. La oración del justo puede mucho. Por Luz García. Oramos por ellos. Empieza a orar. Ahí donde estás, como gustes orar. Empieza a clamar, empieza a pedir. Empieza a pedir. Si pides por fe será hecho. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Andamos por fe, no por vista, porque está escrito que por la fe el justo vivirá, no por lo que vemos y oímos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos presentamos hoy nuevamente, Señor, ante el trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia, para el oportuno socorro. Señor, traemos delante de ti todas esas peticiones que han sido escritas en el chat y por aquellas que se mandaron también, Señor. Por aquellas, Señor, que tampoco fueron escritas, pero que están en el corazón de mis hermanos que están conectados. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que extiendas tu cetro hacia cada uno de ellos en este momento, Padre. Que extiendas tu cetro a cada uno de los que están escuchando y aún los que van a escuchar después este mensaje, mi Señor. Que ellos puedan saber que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Viniste a abrir cárcel a los que estaban encarcelados, los que estaban prisioneros por el enemigo. Porque viniste a librarlos de toda opresión, Señor. Viniste a sanar sus enfermedades, Padre. Viniste a restaurar sus matrimonios, Señor. Viniste a sanar todo tipo de enfermedades emocionales, Señor. Todo lo que se levantó en contra de las familias. Te pedimos por los matrimonios que están al borde del divorcio. Por aquellos matrimonios que tienen problemas, Señor. Te pedimos por sus hijos, los que están en rebeldía, Padre. Oh, por aquellos jóvenes, Señor, que están tomando otra dirección, Padre. Te pedimos por los padres que están en angustia, por sus familias que se están destruyendo. Oh, llevamos todas estas peticiones, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Cada necesidad hoy la ponemos en tu presencia. Creemos, Señor, que los milagros no han sucedido, no han parado, siguen sucediendo. Aunque humanamente el hombre piense que no hay solución, pero tu palabra dice, Maestro, que tú dijiste, tú escribiste. Tú lo dijiste, Señor, que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Y bajo esa palabra, bajo esa promesa, hoy ponemos todo en tus manos, Señor. Ponemos todo en tus manos, Padre. Dale salida a cada necesidad. Que hoy pueda ser una noche de milagros, una noche de maravillas, Padre. Hoy trae la reconciliación, Padre. Trae la reconciliación. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, tú has escuchado cada petición, cada necesidad, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, creemos y declaramos, Padre, que estamos en tu presencia, que los cielos están abiertos, mi Señor, que el Espíritu Santo se mueve en este lugar, que el Espíritu Santo está en cada hogar donde están conectados, que el Espíritu Santo, Señor, está, Señor,
consolando a los oprimidos. Oh, te pedimos por los que están en los hospitales, Señor, por aquellos que están, Señor, en el nombre de Jesús, padeciendo ciertos tipos de enfermedades crónicas. En el nombre de Jesucristo, te pedimos, Padre, Señor, no te tardes, Señor, no te tardes, Padre, dale solución, Señor. Oh, Padre Santo, mi Dios, oh, Padre, obra de una forma maravillosa, Señor, de una forma maravillosa. Abre los cielos, Señor, abre los cielos, Padre Santo. Oh, levántate, Señor, levántate, que se dispersen tus enemigos y que huyan de tu presencia los que te aborrecen en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor. Digno eres, Señor, digno eres. Podemos decir que el que está sentado en el trono y el Cordero, a Él sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder. Honra y gloria al que está sentado junto al gran yo soy, porque aquel que forma los montes y los vientos y las tempestades, Jehová de los ejércitos es su nombre. Oh, Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias, mi Dios, por tu presencia, porque cosas maravillosas tú vas a hacer. Que cosas maravillosas tú las vamos a ver, Señor. Cosas maravillosas las vamos a ver, Padre, porque creemos, Señor, que hemos creído en el Dios que creó los cielos, en el Dios que creó todo lo que existe, en el Dios en el que Dios es omnipresente, el que es omnisciente, mi Dios, el Dios de los ejércitos, Padre. Oh, mi Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Oh, por los que se van a agregar, mi Dios, por los que van a ver este video, Padre, que la unción del Espíritu Santo esté en ese momento, que puedan sentir tu presencia, Padre. Oh, mi Dios, creemos, Señor, porque tu palabra dice que tú no haces excepción de persona, tú no haces excepción de persona, tú eres igual con todas las familias, con todas las personas. Tu palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y por esa promesa andamos, por esa promesa vivimos, porque un día, Señor, te veremos, Padre. Un día, Señor, nos veremos todos allá en eternidad. Gracias, mi Dios, gracias, porque tú has sido bueno, mi Señor. Bendice, Señor, a todas las familias. Bendice el día de mañana, Señor. Bendíceles, Padre. Oh, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias, Padre, porque tú has hecho como has querido, mi Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Que Dios les... Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Oh, mi Dios. Que Dios les bendiga. Somos los pastores Vázquez de la iglesia Alfa y Omega, el Ministerio Selim. Les invitamos, estamos localizados aquí en la ciudad de Des Plaines, en el estado de Illinois. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. Tenemos servicio el día domingo a las 6:30 de la tarde, el martes a las 7:30, el jueves tenemos oración. Te invitamos a que te unas con nosotros, que eres bienvenido. Y cualquier cosa que quieras hablar con nosotros, nos puedes mandar un mensaje privado y con gusto te podemos atender, podemos orar por tus necesidades. Y gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.